muchas gracias. Buenos días, espero se encuentren muy bien. Como podrán ver de manera remota también va a ser esta presentación. Sin más preámbulo, voy a compartir y vamos a empezar con el tema de inicial sobre inestabilidad de laderas. Bueno, este es el temario o el índice. Entonces vamos a iniciar de manera muy general sobre la geología externa. Ya pudieron ver en las pláticas anteriores cuál es la geología interna. Aquí vamos a hablar ya más superficialmente, qué es la inestabilidad de laderas como tal, los factores que la detonan o que la condicionan, y un poco relacionado cómo se trataría la inestabilidad de laderas dentro de la gestión integral del riesgo. Entonces, bueno, como les mencionaba, la geología externa lo que nos va a decir ya es cómo se constituye o cómo se forma esa superficie de la Tierra, ¿no? Y entonces va a estar condicionada, como pueden ver en el video, por la erosión, la meteorización, la sedimentación, las interacciones con el clima, que ese es uno de los primeros factores que vamos a tener, y pues eso va a condicionar qué condiciones va a tener lo que nos interesa, que es el suelo. Esto también, pues bueno, va a constituir relieves diferentes, no van a ser las mismas zonas en climas tropicales que en climas desérticos, ¿no? Y bueno, como inicio, lo que vamos a tener en este basamento, pues es la roca madre, es de dónde va a salir ese suelo y cómo va a estar constituido ese suelo, ¿no? El segundo paso, pues bueno, con el tiempo, esta roca madre va a empezar a erosionarse, va a empezar a segregarse, se va a transportar, y finalmente lo que nos va a dar paso es al suelo, que además de tener componentes minerales propios de la roca de origen, pues también lo que vamos a tener ya es la vegetación, animales, y esta interacción que también tienen estas especies, pues también va a ir condicionando y erosionando ese suelo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos dentro del suelo? Dentro del suelo vamos a tener también una granulometría, es decir, las partículas más pequeñas que va a contener esta capa superficial. Entonces, en este zoom, como pueden ver en la flechita roja, lo que tenemos es cómo está constituida esa capita superficial, ¿no? Entonces, vemos que no solo están las partículas, ya sean arenas, que son las más grandes, las arcillas, que serían las de intermedio, y los limos, que son partículas mucho más pequeñitas. También lo que tenemos aquí son espacios que van a estar ocupados ya sea por aire, como tal, que sería la fase gaseosa, o sea, poros vacíos, o vamos a tener una fase líquida o poros con agua. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque no solo tenemos vegetación y roca, también tenemos agua, y esta agua va a condicionar mucho la inestabilidad de laderas. Lo que también vamos a tener, además de este zoom, es, pues vamos a tener clastos o formaciones que ya sea por transporte llegaron a una zona y se quedó la roca o una parte de esa roca, y también vamos a tener detritos. Los detritos ya va a ser una mezcla entre arcillas, arenas, limos y pedacitos de roca no consolidado. Los detritos quiere decir que es un suelo no consolidado. Esto quiere decir que no está mayormente en partículas de arena, arcilla y limos, sino hay diferentes tamaños, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, esto es lo que va a formar nuestras laderas o taludes. Es muy importante tener en cuenta esto porque cada ladera y cada talud va a ser diferente. Independientemente de dónde se encuentre, sus características van a determinar el sitio en el que se encuentra. Entonces, bueno, ya iniciando qué es la inestabilidad de laderas, pues tenemos que es cuando se pierde el equilibrio o la estabilidad de ese talud o esa ladera, y lo que va a hacer es separarse en un plano de fricción, deslizándose hacia abajo por gravedad. Entonces, bueno, tenemos que una condición estable sería que hay una buena fricción, hay una buena fuerza, el peso no es excesivo, está estable, y tenemos sedimentos secos. ¿Qué va a suceder si yo a esa pendiente o a ese talud le aumento la inclinación? Pues entonces va a perder fricción, va a perder fuerza, no hay estabilidad y cede.
Otro factor que también es importante es el peso. Y este peso, ya sea por una estructura o por alguna construcción, naturalmente quien le va a aumentar el peso a nuestra ladera es el agua, ¿no? Y entonces, si tenemos un cambio en el contenido de agua dentro del suelo, ya sea por lluvia o por alguna fuga de agua o alguna otra fuente de agua, lo que vamos a tener es igual, menor fricción, menor fuerza y mayor peso. Entonces, esto va a favorecer más a que ceda por gravedad y entonces comience una inestabilidad. Les voy a hablar rápidamente de cuáles son los componentes que siempre vamos a tener en una inestabilidad de laderas o en una ladera, ¿no? Entonces, inicialmente, pues bueno, nos paramos frente al deslizamiento o frente a la pendiente y lo que vamos a tener es la corona, ¿no? Que es donde está el rompimiento inicial de esta inestabilidad. En esta foto pueden ver aquí la corona y bueno, pues el deslizamiento que se llevó aquí una casa. Vamos a tener también un cuerpo principal que va a ser la zona donde generalmente van a estar los hundimientos y la mayor parte de los agrietamientos. Vamos a tener un escarpe principal. Dentro del cuerpo puede haber otros escarpes, entonces serían escarpes secundarios. Y bueno, también vamos a tener agrietamientos verticales, horizontales, y estos pues también pueden continuar con el movimiento ladera abajo. Aquí les muestro un ejemplo de el deslizamiento de la carretera Tijuana-Ensenada. Y finalmente, bueno, les muestro aquí unos agrietamientos. Finalmente, pues vamos a tener dónde se va a depositar esa masa, y a eso se le conoce como el pie o punta, y lo que va, todo ese material se le va a conocer como la zona de acumulación. Es importante tener en cuenta que la punta o pie pues va a variar dependiendo los tipos de inestabilidad que ahorita ya vamos a comentar. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que la ley general establece la importancia de estudiar los fenómenos geológicos y en específico la inestabilidad de laderas, pues porque lo considera un agente perturbador directo que puede causar muchísimo daño a la sociedad y pone en riesgo su integridad y la vida como la conocemos, ¿no? Dentro de la ley general existen 3 clasificaciones. Se las puse nada más aquí así, porque esto es lo que considera la ley, ¿no? Pero en realidad podría uno tomar una metodología diferente o un autor diferente y puede encontrar muchas otras categorías. No quiere decir que esto nos limita a poder entender los procesos, no. Dependiendo el autor y dependiendo la literatura que se escoja, pues los tipos de inestabilidad que va a tener. Generalmente se clasifican por su velocidad, por su contenido de agua, por el contenido del material. Entonces, lo que voy a tratar ahorita es de hacerles un resumen de cómo cada una de estas inestabilidades está constituida. En el pie de la presentación les dejo algunas de las fuentes consultadas para que ustedes también se den cuenta pues que no es solo la ley quien dice que están estas clasificaciones. Nuestra primera clasificación serían los caídos y derrumbes de rocas. Como ustedes seguramente ya los han visto porque todo el mundo ha pasado por una carretera, pues son abruptos, es un desprendimiento o un vuelco o un rodamiento incluso de fragmentos de roca o clastos, o sea, pedacitos de roca. Estos, pues bueno, se suceden básicamente en pendientes muy inclinadas, como la que podemos ver aquí de Durango. Este es un caso muy reciente. Puede ser en acantilados o, como les mencionaba, cortes carreteros. Estos son, pues, caída libre y, como les decía, los bloques incluso pueden rebotar o irse rodando y, aunque son de velocidades, digamos, lentas, moderadas, si el bloque tiene una pendiente favorable, pues va a rodar hasta donde encuentre cierta estabilidad y ya no pueda seguirse moviendo. Los caídos y derrumbes, pues, están compuestos básicamente o mayormente por rocas, ¿no? Como les mencionaba, pueden ser de lento a moderado, pero pues también puede ser rápido dependiendo la pendiente. Estos, por lo regular, no causan daños o impactos muy grandes, pero bueno, nosotros en nuestro país, pues, tenemos muchos problemas de afectaciones, sobre todo en carreteras, ¿no? Entonces,
Esta clasificación, en nuestro caso, es muy importante porque sí la tenemos mayormente en nuestras carreteras del país. La siguiente son los deslizamientos, y estos, bueno, están, digamos, un poco más mezclados. Puede tener partículas pequeñas de roca, o puede tener bloques y luego suelo, depende de las características del lugar, como les decía. Están determinadas por una masa estable, o sea, digamos, la parte de abajo de la parte que se desliza, y una remanente, que es la que se va a deslizar y depositar. Presenta una o varias fallas, superficies de falla, perdón. Esto quiere decir, como les mostraba, que hay diferentes escarpes. Cada escarpe es una superficie de falla diferente. Y bueno, pues estos están dados por cambios estacionales, los niveles de agua, cargas o descargas sobre esta ladera. Y bueno, aquí les voy a mostrar primero uno de los movimientos o de inestabilidad de ladera que también tenemos, que no están propiamente en la ley, pero pues que es importante tenerlos en cuenta, que es la reptación o el desplazamiento lateral. Este es un movimiento mayormente de suelo, es extremadamente lento y puede estar muy condicionado a la temperatura del lugar, ya sea que un día hizo muchísimo calor y de momento empieza a enfriar, y esto puede hacer que el suelo o se dilate o se contraiga, y entonces esto pues puede ir generando movimientos que a lo mejor no son perceptibles hasta que ya tienen mucho tiempo y ya generaron algún daño. Casos como estos recientes, está un caso en Oaxaca y otro en Chiapas, que la verdad ya no estoy tan segura de que haya sido reptación, sino más bien creo que ya fue un deslizamiento. El siguiente serían, bueno, pues los deslizamientos propiamente. Como les mencionaba, la ley no lo marca así, pero existen diferentes clasificaciones de deslizamiento. Los tipos más comunes o que más se utilizan son los rotacionales, y estos quieren decir que van a tener una forma como de cuchara, ¿no? Como si cortáramos el helado. Van a ser un poco como redondeados. Vamos a tener los traslacionales, que son un poco más como los deslizamientos, la descripción de los deslizamientos clásica, ¿no? Una parte estable y otra parte que desliza. Entonces deja un plano de falla un poco más sin curvaturas, ¿no? Más recto. Estos, pues bueno, pueden ser muy rápidos o rápidos. En el caso de que sean detectados a tiempo, pues es muy probable poder tomar alguna acción, incluso evacuar a las personas, y van a ser mayormente detonados por factores externos. Aunque, pues bueno, también puede ser algún acomodo de la tierra o algún cambio de temperatura o de agua, también puede provocarlos. Y finalmente, pues están los flujos. Esta categoría generalmente me gusta mucho porque implica muchísimos más factores, ¿no? Entonces, bueno, los flujos son considerados la inestabilidad más peligrosa. No solo porque puede abarcar grandes cantidades de kilómetros y pues se lleva todo a su paso, sino porque implica tener un conocimiento mayor de qué factores pueden incidir en esta inestabilidad. Es muy importante tener en cuenta que una vez que inicia esta inestabilidad, de plano es imposible ya detenerla, no va a detenerse hasta que la pendiente o el sitio deje de estar muy inclinado, y entonces lo que va a suceder ladera abajo es que una vez que ya no hay más pendiente, el agua y las partículas de suelo o lo que se haya llevado a su paso se va a extender por toda la zona, ¿no? Entonces esto además provoca inundaciones. En estos casos, pues bueno, tenemos uno aquí pequeñito, también muy reciente, en Chiapas. Un caso muy extremo, podemos decir, fue el de Mesón Viejo en el 2010, y como podrán ver, pues toda esta zona estaba cubierta de árboles que pues ya no están. Esta inestabilidad también es importante porque también está condicionada a incendios, ya sean forestales o provocados. Si tenemos un incendio y posteriormente es la temporada de lluvias o hay una lluvia en particular fuerte, es muy probable que en esa zona, además de pendiente, se vaya a producir un flujo. Los flujos, pues bueno, van a estar combinados. En realidad no son solo suelo.
Esta inestabilidad es particularmente saturada, ¿no? O sea, tiene mayormente agua, pero pues va a arrasar con todo lo que se encuentre a su paso. Ejemplos de esto, como ya lo vimos también anteriormente, están los lahares, que bueno, estos van a ser exclusivamente de volcanes y lluvias fuertes, ¿no? Están las avalanchas o aludes, que no encontré registros en México hasta ahorita de avalanchas, porque en realidad no tenemos zonas con tanta nieve, pero estos ocurren básicamente en nieve. Y pues bueno, los flujos de escombros, que estos son más conocidos. La imagen que se puede ver ahí es de Veracruz. Y como les decía, estos son extremadamente rápidos, a muy rápidos. Estos no se pueden detener de ninguna manera o tener la posibilidad como con los deslizamientos, ¿no? Empiezo a ver indicios, empiezo a oír ruidos ladera arriba, entonces puedo quizá tomar alguna medida, ¿no? Que con estos, una vez que empiezan, ya no hay cómo detenerlos. Una categoría también especial que quiero mencionarles aquí es los complejos, que es una mezcla de varias inestabilidades. Puede ser, como el caso más famoso que tenemos es la Pintada, ¿no? En Guerrero. Empezó como un deslizamiento, pero había tanta agua porque ya había llovido consecutivamente muchos días, y lo que produjo después fue un flujo, que fue lo que terminó dañando mayor parte de la comunidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que puede iniciar como un caído incluso, o un deslizamiento que quizá no se vea tan peligroso, pero dependiendo de las condiciones externas, pues también puede convertirse en otra inestabilidad que sea incluso hasta más mortífera, ¿no? La inestabilidad compleja, pues es lo que más causa daños. Y bueno, vamos a entrar ya a cuáles serían los factores que van a determinar o condicionar esta inestabilidad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta aquí que los factores condicionantes internos o intrínsecos van a ser la principal causa de nuestras inestabilidades. Entonces, para eso vamos a tener varias categorías que es bueno que las contemplen una vez que vayan a ver un deslizamiento. Está la pendiente, 100%, como ya les había dicho, la vegetación o la ausencia de vegetación, el suelo, qué tipo de suelo, en qué ladera se encuentra, si está muy erosionado, si está muy húmedo. El agua, pues como les decía, está dentro del suelo, ¿no? Es parte de la conformación del suelo. Y esto quiere decir que tengo que estar al pendiente de cuántos días ha llovido, si hay una fuga de agua, cuestiones a lo mejor más técnicas, el nivel freático, dónde se encuentran esos niveles de agua dentro de mi ladera. Es importante contemplarlo para saber qué tan saturado o no está nuestro suelo. Las características geológicas, por supuesto, qué tipo de roca, si hay alguna falla geológica dentro de esa zona donde estoy haciendo mi estudio, y las cuestiones estructurales, que tiene que ver con estas fallas, si hay discontinuidades, hacia dónde están las discontinuidades, si hay cambios de litología bruscos. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder determinar hacia dónde se puede ir incluso el deslizamiento o el caído, ¿no? O si hay muchas fracturas ya dentro de esa pendiente o dentro de ese acantilado, entonces poder determinar qué bloques o no podemos tirar incluso para evitar que caigan o que rueden. Es muy importante este factor, ¿por qué? Porque aquí es donde está la reducción de la resistencia de nuestra ladera. Entonces, la pérdida de esta condición va a determinar la calidad de ese suelo o de ese talud o de esa ladera. Este también es importante, ¿por qué? Porque los factores condicionantes nos van a determinar la susceptibilidad de nuestras pendientes, de nuestras laderas o pendientes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la susceptibilidad es la propiedad del terreno para indicar si es favorable o desfavorable el estado en el que se encuentra. Es decir, como la sensibilidad de esa ladera, ¿no? Si es muy sensible al agua, entonces cada vez que llueve voy a tener problemas. Entonces, una vez que ya determinamos uno o varios de los factores que tenemos aquí
de condicionantes, podemos nosotros generar un mapa de susceptibilidad, que va a ser el análisis de estos factores y cómo son propensos a la inestabilidad o no, ¿no? Y esto, bueno, depende de cada zona y depende de cada inestabilidad. No voy a considerar los mismos factores para deslizamientos que para rocas, ¿no? O caídos o derrumbes. No va a ser igual. Entonces, aquí es muy importante por eso considerar los factores que les muestro de colores. Lo siguiente que vamos a tener son los factores desencadenantes externos o detonantes. Estos son importantes porque son los que incrementan o aumentan qué tan potente o qué tan peligroso puede ser una inestabilidad. Son fuerzas actuantes, es decir, son factores de afuera que van a influir en esa zona o en ese talud. Y esto lo que nos va a dar son el peligro, ¿no? O los peligros. A estos factores son a los que realmente se les asocia el peligro. Entonces, una vez que yo ya tomé mis consideraciones para hacer la susceptibilidad, lo siguiente que tengo que hacer es un mapa de peligro. ¿Por qué? Porque aquí voy a poder realmente determinar el valor de la probabilidad para que ocurra esa inestabilidad. Per se, la ladera puede mantenerse estable mucho tiempo, pero si a esa zona ya le cambié el uso de suelo, ya me llovió, ya talé los árboles, hice un edificio y no consideré ciertas cosas, eso es lo que va a incrementar el peligro. Entonces, la susceptibilidad me va a decir qué es lo que puede pasar, cómo está, qué tiene, y el peligro lo que me va a decir es incluso cuándo ocurren estos fenómenos y yo de estar mejor preparado. ¿Por qué? Porque el mapa de peligro también nos va a dar los periodos de retorno. ¿Los periodos de retorno para qué? Para lluvias, para sismos, en dado caso que los incendios sean muy constantes, o sea una zona donde los incendios forestales naturalmente se producen, pues entonces considerar cada cuándo se presentan y entonces poder hacer bien mi mapa de peligro. Los mapas de peligro tienen que ser legibles para cualquier persona. Sí, llevan un alto contenido científico técnico, pero tienen que ser entendibles para cualquier persona. ¿Por qué? Porque solo de esta manera vamos a tener la manera de planificar, mitigar y explicarle a la gente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y en qué zona de peligro me encuentro. O sea, la gente que generalmente vive en zonas de bajo peligro e inestabilidad, a veces hasta puede decir, ay, pues si estoy en bajo no me importa. No, sí importa. O sea, el hecho de que estés en bajo no significa que ladera arriba, que sí tiene un peligro alto, no pueda ocurrir un flujo, ¿no? A lo mejor está marcando allí que es zona de deslizamiento, pero ¿qué te dice a ti que en algún momento ese deslizamiento se convierte en flujo? Por eso son importantes los mapas de peligro. Y bueno, vamos a tener 4 tipos en específico de detonantes, ¿no? La sismicidad, el vulcanismo, como ya lo vimos, los fenómenos hidrometeorológicos, huracanes, lluvias, tormentas puntuales, eventos extremos, y obviamente pues estos son los que más nos importan a nosotros porque son los que más afectan al país, como se puede ver en la imagen, ¿no? Estos son incluso en un periodo determinado, en zonas muy específicas. Y finalmente pues vamos a tener pues la que me parece a mí la más importante de los factores, pues los antropológicos o los humanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros a veces, sin considerar ciertas características condicionantes, hacemos acciones, construimos, cambiamos el uso de suelo, y esto pues puede exacerbar o acelerar los procesos de inestabilidad. Les voy a mostrar unas imágenes rápido. Este es un caso en Oaxaca del sismo de este año. Después del sismo, pues ocurrió un caído o derrumbe de rocas sobre una carretera. La imagen del volcán de Colima, que es de donde más tenemos información sobre los lahares. La Pintada, que es un caso muy conocido por fenómeno hidrometeorológico. Y un caso muy particular de Puebla, en el que, como pueden ver, no sé si se alcanza a ver, aquí está el deslizamiento,
pero también podemos ver que había una combinación de usos de suelo, ¿no? Agricultura y de otro lado las casitas, y probablemente estas casitas no tenían un buen drenaje, entonces eso ya le puso una carga de agua extra a esa ladera. No hay a lo mejor arriba una medida de mitigación para impedir que se infiltre el agua. Muchas condiciones que nosotros generamos y nos ponemos en riesgo. Bueno, les voy a hablar rápido de los indicativos o algunos de los síntomas que puede haber previos a una inestabilidad. Tenemos los agrietamientos en la vivienda, ya sea en paredes, en ventanas, puertas que no cierran, ventanas que se descuadran, inclinaciones en postes o árboles. Les voy a ir pasando las imágenes. Escurrimientos. Con los escurrimientos me refiero a, puede haber zonas o, en la parte sobre la ladera, que empieza a haber agua, ¿no? Nunca había agua y de momento hay charquitos, o empiezan a caer como riachuelitos, ¿no? Propiamente podrían ser por lluvia, ¿no? La lluvia dejó un exceso de agua. Pero a veces no, a veces aparecen de la nada y no nos percatamos, ¿no? A veces lo que también puede pasar es que alrededor de estos como charquitos sobre la ladera empiezan a generar vegetación que no había, ¿no? Esto nos está indicando que hay mayor agua, entonces hay que tener cuidado. Un ejemplo en Chiapas, lo que les decía de las ventanas y las grietas sobre las paredes. Esto puede ser pues ya sea que se esté moviendo y entonces se está llevando la casita sobre la ladera. Las inclinaciones de postes, árboles, también es muy importante tener en cuenta. Y lo que vamos a tener también puede ser escalonamientos o hundimientos. Estos escalonamientos pueden ser en el cuerpo de la ladera o donde se estaba formando la corona del deslizamiento, y entonces lo que nos está indicando es que se está moviendo y que quizás sea un buen momento para tomar alguna decisión si es que hay pues casas sobre la corona o sobre la ladera. Por último, les quiero comentar la inestabilidad de laderas y la gestión integral del riesgo. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante en los últimos años, ya que México aceptó estar y cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que estar mejor capacitados, tener mayor conocimiento y generar la mayor cantidad de herramientas posibles para que nosotros podamos responder a estos objetivos. El objetivo que nos importa más es el número 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Por qué? Porque este se relaciona o se vincula con el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Ha adquirido mucha importancia porque muchas de las cosas que se pueden hacer están en nosotros, en la comunidad, en la comunicación y en la prevención. Entonces, de acuerdo a esto, hay 3 aspectos básicos para poder cumplir de manera local. ¿Por qué? Porque los objetivos y el marco de Sendai es muy extenso, abarca no solo la cuestión de protección civil y seguridad, sino muchas otras áreas. De alguna manera lo que quiero hacer con esto es mostrarles cómo se puede empezar a hacer esto desde lo local, ¿no? Desde mi comunidad, desde mi casa, desde mi organización, cómo podemos empezar, ¿no? Entonces, bueno, los aspectos básicos dicen que es básico, importante y necesario identificar, comprender y utilizar escenarios de riesgo, actuales y futuros. ¿Qué quiero decir con escenarios de riesgo? No me estoy refiriendo solo a saber susceptibilidad y peligro, que es básico para tener un mapa de riesgo. El riesgo ya está implicando que yo estoy considerando cuántas personas viven, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánta población, cuáles son mis rutas de evacuación, qué personas yo voy a considerar para decirle, oye, está pasando esta inestabilidad, por favor ven a verla, o estoy viendo que se están desprendiendo muchas rocas. Eso es el aspecto básico. Tomar en cuenta ya todos los factores y entonces generar planes y escenarios para enfrentarlo. El aspecto operativo tiene que ver más con las capacidades sociales para mejorar la resiliencia. Es decir, qué herramientas o qué incluso habilidades puedo yo
aprender o aportar, porque yo sé que muchos de ustedes de protección civil ya tienen no uno, sino muchos años trabajando con el tema o con la protección civil. Entonces ustedes también ya han creado y hecho muchas cosas que ayudan a la prevención, ¿no? Ahorita les voy a dar una pequeña herramienta que les puede ayudar mucho en este aspecto. Y por último, pues el aspecto para una mejor reconstrucción. Es importante tener esto en cuenta también, ¿por qué? Porque no podemos volver a caer en lo mismo. O sea, si ya ocurrió una inestabilidad y tuve, lamentablemente, que reubicar a las personas, ¿no? Y saqué 10 familias. Es indispensable que la zona en la que esto se hizo no cuente con las mismas características. Entonces, hay que tener más información. El peligro y el riesgo son información. Entonces, para poderlos enfrentar, necesitamos saber muchas cosas. Yo sé que a veces es muy complicado cuando trabajamos protección civil 24/7, pero de verdad hay muchísima información en Internet. Nos pueden consultar las veces que ustedes quieran, como siempre ya saben, pero es importante que ustedes también estimulen esta habilidad o esta capacidad incluso con las personas con las que trabajan, porque solo de esta manera vamos a poder estar mejor preparados y realmente entender que los desastres no son naturales, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, les quiero comentar otra cosa. Una parte importante para nosotros saber si mi trabajo está funcionando, si estoy identificando bien las inestabilidades, si estoy identificando bien a la población expuesta, si quiero determinar realmente si mi mapa de peligro por lluvia dice que cada 10 años me va a llover, cuáles son las zonas que siempre, no importa lo que pase, se deslizan. Solo vamos a poder saber eso si ustedes tienen un mapa inventario. Solo así. Yo quisiera decirles, ay no, pues a lo mejor si nada más ubicas un punto, dos, o dices es en la colonia tal, funciona. Es información que a ustedes les sirve, pero no es suficiente. Hay que identificar, hay, como los geógrafos dicen, georreferenciar. Georreferenciar. ¿Por qué? Porque también de esta manera la gente espacializa el fenómeno. Ubica dónde es que va a suceder o puede suceder. Solo así, no hay otra. Y el mapa inventario es libre, o sea, tampoco les digo, cásense con una idea, no. Hay muchas maneras de hacer mapas inventarios. En la metodología, digamos, formal, hay muchas metodologías diferentes para hacer esto. Es independiente a la metodología. Se requiere uno, sí o sí. Entonces, ya sea que sean puntos, ya sea que ustedes tengan a alguien geotecnista o con alguna otra técnica, carrera, y entonces mejor decidan que van a analizar bien el fenómeno y entonces van a marcar dónde han ocurrido antes o dónde ocurrió, ¿no? Eso también es posible. O sea, el mapa inventario es libre y de acuerdo a lo que ustedes necesiten, pero este también tiene que ser claro. O sea, tiene todo su bagaje técnico-científico, pero tiene que ser claro para las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos importa, que la gente participe y sepa. Entonces, bueno, una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho, la hemos aplicado muy bien las veces que hemos salido a campo, es GeoTracker. ¿Qué es lo que va a hacer GeoTracker? Bueno, ustedes pueden guardar puntos, tal cual, ¿no? Decir, ay, mira, aquí estoy viendo grietas. Y ya sea que te vas toda la grieta y vas tomando puntos, o tomas un punto, ¿no? Te lo permite. Otra cosa que tiene que me gusta mucho es, puedes tú ir, marcas un punto de inicio de tu recorrido o de lo que estás observando, le puedes tú poner a este punto una notita o algún comentario, algo que hayas visto y que no quieres anotar en otro lugar para que no se te olvide, o puedes generar una ruta, ¿no? Ya dices, bueno, ¿sabes qué? No quiero tomar puntos en todos lados, solo quiero marcar una ruta. Entonces puedes tú también marcar una ruta y le das un punto de inicio y un punto de final. Me gusta porque como pueden ver, trae las coordenadas geográficas. Trae altitud,
En algunos casos te indica, sí, como a los satélites a los que puedes estar conectado, te deja o te permite, porque es compatible con Google Earth, hacer acercamientos. Entonces, a lo mejor no sabes cómo se llama la calle, bueno, le das un acercamiento y puedes obtener el nombre de la calle o de la comunidad. Y, pues bueno, lo que más me gusta es que es compatible con Google Earth, que muchos ya están más familiarizados con esta aplicación. Entonces, esta base de datos que ya obtuvieron de campo, ustedes la pueden traspasar a Google Earth y entonces ahora sí poder hacer a lo mejor otra suma de capas, o decir, ¿sabes qué? Yo ya tengo identificada cuántas casitas hay en esa comunidad, entonces la puedo sobreponer en Google Earth. Para nosotros también, que usaran estas herramientas o que cuando nos piden ayuda nos mandaran este tipo de información, va a ser muy valioso porque nosotros también vamos a poder determinar mejor, junto con ustedes, qué cosas se pueden hacer o no, porque muchas veces no podemos ir a todos los sitios, ¿no? Lamentablemente no tenemos el capital humano para ir y ayudarle a cada uno de ustedes. Pero sí recibimos su información, sí clasificamos su información y sí llevamos un inventario de su información. Entonces, esto también a nosotros nos ayuda muchísimo. Entonces, está esta aplicación, pero como esta hay miles, ¿no? Yo sé también ahora que pues tenemos más acceso a la tecnología y contamos con un teléfono. Por supuesto, no todos los teléfonos a lo mejor van a soportar la aplicación o no tienen un GPS, ¿no? Yo lo sé, pero mayormente ya hay personas que sí cuentan con un teléfono más actualizado, ¿no? Apóyense en esas personas para obtener herramientas y que ustedes mejoren su información, que puedan tener un mapa inventario y que finalmente puedan hacer un mapa de riesgos que les sirva a su comunidad o a su estado. Eso es lo más importante y lo que, digamos, más nos preocupa a nosotros, ¿no? En el sentido de que hay que cumplir con el marco de Sendai. Este es el primer acercamiento local que yo creo ya pueden hacer. Y bueno, finalmente, pues bueno, la protección civil la hacemos todos, ¿no? Desde los académicos, las instituciones, la población. No podemos ya dejar a nadie fuera, ¿no? Que es un poco de lo que se celebraba este año, la gestión del riesgo. Nadie se queda afuera. Todos tienen que ser parte y todos pueden ayudar de alguna manera. Quiero hacer un agradecimiento pues a todos los compañeros y colegas de Protección Civil que han estado en esta pandemia aún muy atentos de este fenómeno. Es un fenómeno que no importa lo que suceda, a nuestro país le va a ocurrir siempre. Y les agradezco que estén allí presentes, ¿no? Y que publiquen en sus páginas oficiales. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. En particular, quiero hacer un agradecimiento a Sedena y a la Guardia Nacional Carreteras porque están bien puntuales siempre en los deslizamientos y los caídos. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Se los agradezco yo personalmente. Muchas gracias por siempre estar presentes, ¿no? Y ayudando a la gente. Eso también es parte de los aspectos básicos, ¿no? La atención a la emergencia. Y bueno, para ya terminar, les dejo algunas de las infografías o materiales que tenemos de consulta. Yo siempre les paso, o en los últimos años les he pasado el fascículo. ¿Por qué? Porque es muy básico, es muy sencillito y pueden sacar la mayor información posible, incluso para ustedes explicar el tema. Este fascículo me gusta mucho, pero hay muchos otros materiales. He visto incluso sus infografías. Está muy bien. Compártanlas lo más posible. Jueguenlas en la comunidad para que la gente las vea, porque de verdad hay infografías. He visto las de Guerrero, las de Chiapas. Son muy bonitas incluso. Entonces es importante también compartir, comunicar. También el marco de Sendai y la protección y el marco y los objetivos de desarrollo sostenible enmarcan esto: comunicación asertiva, constante y lo más sencilla posible para que todos podamos participar. Pues eso sería todo. Quedo al pendiente de sus dudas o comentarios.